Por empezar, yo me pongo también el reloj por si acaso, porque sabemos lo que pasa en estos casos. En fin, en primer lugar, muchas gracias tanto al proyecto como a todos vosotros por estar aquí. Es un placer compartir mesa con mis compañeras. No sé si quitarme, me la voy a quitar en principio, pues si me empieza la alergia me la tengo que poner. Bien, la sesión de hoy está dedicada al enfoque y la realidad de los cuidados en el nuevo contexto tecnológico. Vais a ver que yo me quedo en la primera parte, ¿vale? En la realidad de los cuidados, en el enfoque. Básicamente, porque bueno, yo comencé mi tesis en noviembre de este año y sobre todo trabajo en la imagen del neoliberalismo. La imagen del neoliberalismo a partir de una serie de dinámicas teológico-políticas artificiales para luego, bueno, salir con una especie de estructura formal-política smithiana, que en eso no nos vamos a meter, simplemente nos quedamos en el enfoque y realidad de los cuidados. Si hay que decir como punto de partida que todo este análisis que voy a presentar aquí parte de la lectura del Pueblo sin atributos de Wendy Brown, porque en uno de sus capítulos hace como una especie de referencia al Homo politicus aristotélico. Y a mí me parece muy relevante para ver la diferencia entre lo que se supone que es un cuidado de sí antes del neoliberalismo y después del mismo, ¿vale? De hecho, aquí en la pantalla vemos lo que titula como el nuevo enfoque neoliberal del cuidado de sí. La inversión de la maniobra ontológico-moral aristotélica a través de la proyección de los económicos como capital humano. Perdón, me voy a quitar. Bien, una vez dado el marco de la tesis y por no alargarnos demasiado, he hecho una serie de diapositivas para que no nos pase esa especie de batiburrillo largo que nos suele pasar en las exposiciones de este tipo, sobre todo al comienzo de diferentes investigaciones. Y como os he comentado, yo parto del análisis de la crematística aristotélica expuesto en el primer libro de la política. En este caso, además de temas tan importantes como las relaciones de mando-obediencia, la teoría de la esclavitud, la conformación de la ciudad, etc., y sobre todo también de la célebre caracterización del hombre como un politicón y del vivir bien, nos vamos a centrar en la caracterización de la crematística. ¿Qué es la crematística? Pues bueno, aquí hay multitud de divagaciones conceptuales, de polémicas conceptuales en torno a la economía y la crematística. ¿Qué es una? ¿Qué es otra? Si una parte de la otra, si no. Nosotros no vamos a entrar en esas polémicas, simplemente vamos a apelar a lo que Aristóteles llama economía como utilización de una serie de bienes y crematística como el arte de la adquisición de los mismos. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que estos bienes se pueden tomar como posesiones y como propiedades, y todos ellos se tienen en cuenta como instrumentos para la vida cotidiana. Sí que es cierto que son instrumentos para la vida cotidiana de acción y no de producción. Aquí vendrá una de las distinciones fundamentales de lo que veremos como cuidado de sí aristotélico y cuidado de sí neoliberal. Bien, dentro de la propia crematística, de este arte de adquisición de bienes, de propiedades, de estos instrumentos vitales, tenemos dos tipos. En primer lugar, la primera crematística, que es la que atiende a la administración básica de la casa, y por otro lado tenemos la segunda crematística, que es la del cambio, la que al fin y al cabo tiene vínculo con el comercio y la compraventa. Vamos pues con el primer tipo de crematística. Sí que es cierto que las dos crematísticas, las dos artes de adquisición de bienes, tienen en común el mismo objeto. ¿Cuál es el objeto? La propiedad. Esta serie de multitud de bienes que nos permiten, de instrumentos, que nos permiten como orientarnos en la práctica diaria, ¿no? Pero la finalidad de cada una de ellas es completamente diferente. Y esto es algo muy importante para luego ver la caracterización
de los cuidados de sí en cada una de las dos modalidades que hemos indicado. Bien, entonces, ¿cuál es la finalidad de esta adquisición de bienes, de propiedades en la primera crematística? La primera crematística tiene como finalidad proveer al ser humano de las cosas necesarias en su vida cotidiana. Ahí vemos, os he puesto un cuadrito para poder entender mejor todas estas abstracciones, y vemos que la administración de la casa se centra en lo necesario, en lo natural, en lo limitado. ¿Por qué? Porque básicamente atiende a estos bienes básicos, fundamentales, necesarios para poder vivir, para poder orientarse en la cotidianidad y también para satisfacer estas necesidades primarias, como podría ser, por ejemplo, el alimento, ¿vale? De hecho, hay una parte en la que Aristóteles habla del alimento como bien indispensable, ¿vale? Pues aquí estaríamos. De hecho, tenemos que tener en cuenta que esta crematística y esta política, este libro primero y toda la política en general, está muy ligada con la ética. Y, por lo tanto, con este vivir bien virtuoso. Siempre la virtud aparece en medio, ¿vale? Como ese punto medio entre opuestos. Y como veremos, este será un punto de distinción bastante relevante con la crematística segunda. Bien, como hemos dicho, es natural porque tiende básicamente a satisfacer lo necesario. Son bienes necesarios para la vida. Y estas necesidades básicas no son ilimitadas, de ahí su carácter limitado que pone ahí, ¿vale? No requiere de ese exceso contrapuesto a la virtud para ser satisfecho. Y a partir de aquí establecerá una diferencia. Todo este primer cuadrado de gris más clarito es el que tiene que ver con la estrategia o maniobra ontológica dentro de la tesis aristotélica, para separar estos dos tipos de crematística. Y como veremos, poner una especie de límite a ese desarrollo perverso del hombre dentro de lo antinatural, dentro de básicamente lo antivirtuoso, lo antinatural y lo excesivo, ¿vale? Por otro lado, y antes de ir al segundo recuadro, vamos al segundo tipo de crematística, que es la crematística del cambio. Sí que tenemos que tener en cuenta en este primer nivel ontológico el tema de lo necesario, lo antinatural, lo ilimitado, ¿vale? Pero antes de todo ello vamos a realizar un breve inciso para comentar que cada objeto de propiedad tiene dos empleos. Por un lado, en Aristóteles, ¿vale? El libro primero de la política. Por un lado está el uso propio del objeto, es decir, por ejemplo, el zapato en tanto que se usa como calzado, ¿vale? Y por otro lado, el no propio del objeto, el que corresponde al cambio. En este sentido, veremos cómo, si se usa propiamente el objeto en tanto tal, veremos que se utiliza de manera natural y de manera necesaria, ¿vale? Y en ese sentido se contrapondrá al uso segundo de la crematística, que es el que por razones diversas desembocará en esa actitud acumulativa, abundante y limitada, contrapuesta por completo al cuidado de sí aristotélico y que cuadra perfectamente con el cuidado de sí, como veremos en el neoliberalismo. Bien, entonces, después de explicar este breve inciso donde dentro del mismo objeto tenemos diferentes usos, el de su propio uso y el del cambio, para explicar esta segunda crematística, Aristóteles pasa por analizar un hecho fáctico para él, que es que dentro de una misma cotidianidad vital unos hombres tienen más que otros de lo necesario. Es decir, unos hombres tienen más bienes y otros tienen menos, ¿no? Y unos tienen de unos tipos y otros tienen de otro, de manera que se va a realizar un cambio para satisfacer las necesidades según valga la redundancia, las necesidades de cada uno y la disponibilidad de cada uno. En este contexto surge el trueque como actividad de autosuficiencia total, es decir, los cambios que se realizan entre estos hombres en una comunidad. Al fin y al cabo, lo que se realizan estos cambios desde un patrón de necesidad y de utilidad.
siempre al servicio y siempre teniendo como horizonte estas necesidades básicas. De hecho, durante la especificación del trueque todavía podríamos estar en la primera crematística, en la que apela a lo natural, a lo necesario, a lo limitado, ¿vale? No obstante, Aristóteles establece un desarrollo lógico de estas dinámicas del trueque, porque a partir de ellas dice que se configura una nueva forma de cambio. Y en el momento en el que las exportaciones y las importaciones se extienden, se introduce la moneda y el valor de la propia moneda. En este momento aparece el comercio de compra-venta, ¿vale? La introducción de la moneda básicamente da pie al segundo tipo de crematística, al del cambio como comercio de compra-venta. Y además Aristóteles, siguiendo con su distinción ontológica, dice que el espacio que se crea mediante la introducción de la moneda en el nivel vital es un espacio completamente antinatural. ¿Por qué? Porque no se orienta únicamente a satisfacer las necesidades básicas, ¿vale? Aquí hay una distinción muy importante, porque apelando a lo natural o lo antinatural en el plano ontológico, lo que hace es crear una especie de limitación preventiva ante posibles excesos en el momento en el que la moneda ya no se orienta únicamente a satisfacer lo básico, sino a, bueno, pues al máximo lucro, ¿vale? Como veremos. Ya no se tiende hacia lo indispensable para la vida. Bien, la crematística del cambio, y repitiéndome un poquito con lo que acabo de decir, que apela, bueno, que básicamente se aparece en el ámbito del comercio de compra y venta, ya no tiene por finalidad, vemos que difieren en la finalidad, no en su propio objeto, que sigue siendo la propiedad, sigue siendo la adquisición de la propiedad, estos instrumentos vitales, pero difiere en la propia finalidad. Es decir, ya no tenemos como eje conductor ese cubrir las satisfacciones básicas vitales, estando al servicio de ellas, sino que es la obtención del máximo lucro, de la abundancia ilimitada de este propio dinero, de esta moneda que ha configurado este nuevo espacio, ¿vale? De hecho, hay una nota en la propia edición de Breves de Aristóteles en la que se indica incluso que el comerciante compra para vender de nuevo y no para satisfacer sus propias necesidades. En este sentido, y además teniendo en cuenta y reforzando este argumento ontológico, Aristóteles apela a la doble convencionalidad del dinero. Por un lado, su uso, recordemos aquel breve inciso que hemos realizado, dentro de la propiedad tenemos dos empleos. Uno, su uso interno, el zapato con calzado, y el del cambio. El dinero ya no se utiliza para lo que había sido creado, que era pues una extensión mínima de aquel trueque inicial, sino que básicamente su uso ya tiende a la producción, no a aquella acción que habíamos dicho al principio, ¿vale? De estos instrumentos, las propiedades como instrumentos que básicamente atienden a las necesidades activas de la vida, sino que ahora el dinero ya no se proyecta como un instrumento de acción activa, sino productiva, ¿vale? Y además su otra parte de convencionalidad viene porque las normas convencionales en el uso del dinero, si cambian, el dinero ya no es útil para lo necesario. Y en este sentido, para poder entender esto mejor, tengo una breve cita, si la encuentro, que dice, para entender esta segunda parte de la convencionalidad del dinero en Aristóteles Gredos, porque si los que usan cambian las normas convencionales, no vale nada ni es útil para nada de lo necesario. Siendo rico en dinero, muchas veces se carece del alimento necesario, alimento como primera parte de la crematística, como necesidad natural primaria, ¿vale? A la que la primera parte de la crematística, la de la administración de la casa, tendía a cubrir. Ciertamente extraña es esta riqueza en cuya abundancia se muere de hambre, como cuentan en el mito de aquel Midas, quien por su insaciable deseo convertía en oro todo lo que tocaba, ¿vale? Aquí creo que se ve claramente como esa antinaturalidad, esa
esa incluso tendencia a lo abundante completamente ilimitada establece una brecha constante y continua durante toda su existencia con la administración de la casa, ¿no? Además de esta caracterización, como acabamos de ver, ontológica, distintiva e incluso preventiva, como veremos posteriormente, Aristóteles añade el nivel moral. Ya hemos dicho que la política está muy vinculada con la ética aristotélica, por lo tanto, cabe un nivel moral en este sentido, ¿verdad? Entonces, además de lo antinatural, natural, lo limitado, lo ilimitado, lo necesario, lo no necesario, la crematística primera, que es la crematística de la administración de la casa, en tanto que se fundamenta en lo indispensable para la vida y en su adquisición crematística mediante un comportamiento no excesivo que no involucra esa ilimitación, esa abundancia, ese exceso, es virtuoso y por ello es alabado moralmente, ¿vale? Y por otro lado, la segunda crematística, que es la crematística del comercio de compra y venta, en tanto que no se atiene a esta necesidad básica, a esta naturaleza, es justamente censurado porque se centra en la acumulación de dinero, en el interés, en la abundancia, en el lucro a través de los otros. Por lo tanto, aquí tenemos esta doble estrategia aristotélica que lo que pretende es no llevarnos a la proyección ilimitada de esta segunda crematística, que es lo que veremos lo que ha pasado en el neoliberalismo, porque al final no nos centramos en estos primeros cuidados, sino en los segundos, ¿vale? A partir de una serie de dinámicas neoliberales. Sin embargo, está muy bien sobre el papel y sobre la teoría ver esta doble distinción, porque además la administración de la casa, que es necesaria, natural, se centra en la familia y la segunda se centra en el comercio, pero sí que es cierto que una familia no se autoabastece de manera completa mediante esa primera administración de la casa natural, porque al fin y al cabo unas de las actividades más comunes de la administración de la casa son la ganadería, la agricultura, etc. ¿Vale? Una familia también participa del mercado. ¿Qué hacemos para que esa familia participante de las dinámicas de mercado no caiga en esa supuesta perversidad a la que podría aludir Aristóteles, que en última instancia configuraría lo que anacrónicamente podemos llamar homoeconómicos? ¿Vale? Pues bueno, voy a hacer una cita, voy a citar a Brown para realizar la transición de esta problemática hacia el neoliberalismo y veremos la distinción de los cuidados de sí. Aristóteles intenta separar las dos prácticas de la crematística no solo de acuerdo con su finalidad, sino de acuerdo con el lugar en el que ocurre, en el hogar o en el mercado, aunque nuevamente no se pueden separar de modo práctico de esta manera. Al carecer de autosuficiencia, la mayoría de los hogares deben participar en cierto grado en los mercados. Entonces, ¿qué evitará que los hogares se conviertan en escenas de acumulación de riqueza y egoísmo familiar, en vez de lugares de satisfacción de necesidades? ¿Qué mantendrá a los ciudadanos con propiedades en la orientación hacia la crematística como un orden de satisfacción de necesidades, es decir, la primera crematística, necesario para vivir bien en vez de como un fin en sí mismo? Es decir, entender la acumulación de riqueza como un fin en sí mismo y no como un medio para poder adquirir esos bienes necesarios para vivir. En pocas palabras, ¿qué evitará que surja el homo economicus? Bien, pues visto esto, me gustaría hacer un breve inciso sobre la cuestión de los cuidados de sí. Y es que en esta crematística aristotélica primera sí que parece, mediante esas pautas de lo necesario, de lo natural, de lo limitado, que ese cuidado de sí se configura como un mirar por sí mismo, un acercarse a la salud y protegerla, un precaverse y protegerse básicamente de alguien o algo que pueda causar daño. Una definición bastante cercana a lo que indica la RAE, por otro lado, irónicamente, ¿no? Pasamos entonces con la propuesta, por así decirlo, neoliberal, y para no extenderme demasiado, porque si no os quito mucho sitio, neoliberalismo.
La conceptualización del neoliberalismo es bastante complicada, sobre todo porque, bueno, no tiene unas coordenadas temporales, geográficas, estables, fijas, ¿no? Porque generalmente se utiliza, su uso se utiliza por parte de los críticos y nadie se lo autoatribuye dado su carácter peyorativo, ¿no? En este caso incluso hay gente, tanto dentro como fuera de la academia, que duda de su existencia, ¿vale? En ese sentido. No entraremos en la configuración histórica del concepto, para eso simplemente remitir pues, a los primeros capítulos de La nueva razón del mundo, si no me equivoco, de Bernot y Laval. Y básicamente vamos a ver cómo podemos entender este neoliberalismo como imagen introductoria, unas pequeñas pinceladas. Básicamente tomando las tesis de Foucault, de Brown y de este tipo de pensadores, podemos entender el neoliberalismo no ya como una mera fase del capitalismo, no como un conjunto de políticas estatales o de una ideología de libre mercado y de rentabilidad, sino que es algo más, ¿no? Es una racionalidad y en ese sentido es algo que al fin y al cabo marca la pauta, marca la vida y se introduce en cada resquicio de la vida de los individuos, pauta toda su existencia, ¿no? Y en ese sentido podemos ver cómo influye en todos nosotros, ¿no? Y esa racionalidad es una racionalidad específicamente económica, ¿vale? Vemos, según Brown, que este neoliberalismo se puede concebir como un orden, cito textualmente, un orden de razón normativa que cuando está en auge toma la forma de racionalidad rectora que extiende una formulación específica de valores, prácticas y mediciones de la economía a cada dimensión de la vida, el pueblo sin atributos, ¿vale? En este sentido, se realiza una economización de todas las esferas de la vida y además esta especie de revolución secreta, ¿no? Una revolución oculta de la que nos habla Brown, se autoproclama como el único principio de realidad posible. Es decir, no hay alternativas, hay un cierre del universo político en términos de Marcuse, ¿no? Hay una generalización de esta forma económica, mercantil y empresarial que va a regir todas las esferas de la vida, ¿vale? No necesariamente es monetario, es decir, hay espacios en los que no se introducía el dinero, como puede ser por ejemplo el amor, pero que sí se mercantiliza en términos de empresa. Y como veremos, todo el tema de la rentabilidad, la productividad, la efectividad y todo ello entra dentro de este prisma. Pasando a la segunda parte y ya para terminar pronto, algo que nos interesa para ver el tema de los cuidados de sí es la percepción y la configuración de este sujeto neoliberal. Resulta evidente que si el neoliberalismo es una racionalidad rectora económica que básicamente se encuentra en cada uno de los resquicios de la existencia, podemos pensar que influye en la constitución de los sujetos, evidentemente, ¿no? Es una parte más del tejido social. En este sentido, se denominará este sujeto como homo economicus, en contraposición a los homo políticos que podemos encontrar en la primera crematística aristotélica. Y el neoliberalismo, para esta configuración del homo economicus, básicamente, este principio de rector de realidad único, de sentido común, al fin y al cabo, porque se presenta como verdad natural, introduce una serie de valores vinculados con la economización empresarial de la vida. El individuo torna sujeto en tanto que es actor de mercado constante, ¿vale? Y es ahí como se acabará configurando el homo economicus. Bueno, se acabará no, porque nunca se termina. Es una dinámica que parece no tener horizonte. Y además se vincula con la constitución de sí como capital humano. Y es aquí donde entra el nuevo enfoque de los cuidados de sí, ¿vale? Frente a la estrategia aristotélica, donde primaría la satisfacción virtuosa de lo necesario, de lo natural, y se haría una especie de límite preventivo contra la acumulación, contra lo ilimitado. Aquí, en tanto que se empresarializa todo resquicio de existencia en términos de rendimiento,
de productividad, de eficacia, que es algo que constantemente vemos en nuestras vidas, ¿no? Ya por poner el caso de los que estamos aquí con el contrato, lo que nos ha costado conseguirlo, la acumulación de méritos, lo ilimitado, la abundancia de todo, que al final no tiene ningún sentido. Pero sí, al final es un poco así, ¿no? Además es que implica unas dinámicas artificiales, que en esto no me voy a meter, pero me resulta como súper interesante porque es algo que voy a tratar también en mi tesis. Implica unas dinámicas artificiales con el fin de autoconfigurarse como válido, ¿vale?, dentro del sistema. Y para, en última instancia, construir un portafolio vital. Aquí me ha resultado muy interesante la aportación de Michel Fer, que habla de esta especie de portafolio como acumulación meritocrática, ¿no? Ilimitada, constante, ilimitada, y dentro de un espacio competencial, ¿vale? Son unas prácticas constantes, estas que configuran al Homo economicus y el capital humano, son unas prácticas constantes de autoinversión, por ejemplo, de constante formación, de constante actualización, para atraer inversionistas, ¿vale?, en toda esfera. Y como he comentado, vamos, lo vivimos constantemente en la academia, ¿no? Y también en el ámbito del trabajo, como veremos posteriormente. Y además, dentro de todo este contexto de convertirse o autoconvertirse en, vamos a decir, un objeto, porque sí que es un sujeto, pero al final como que nos cosificamos en cierta manera, ¿no? Para atraer inversionistas, nosotros somos los responsables de ello. O sea, estas dinámicas artificiales las tenemos que mantener responsablemente, contra natura incluso, porque olvidamos nuestras necesidades básicas, estas de las que hablaba la primera crematística aristotélica, y además es nuestra responsabilidad mantenerlas, porque si no, estamos ya no participando de todo ese sistema, ya no estamos dentro, sino que estamos en una fuera profana, ¿no? Estamos fuera, podemos caer en el peligro de la vulnerabilidad y somos lo externo, ¿no? Y ya, bueno, ya que queda, ¿no? Bueno, pues es muy problemático. Y en este sentido, es como al final se da la vuelta de toda esta inversión ontológico-moral aristotélica, porque el cuidado de sí ya no es ese cuidarse ante lo peligroso, ante el posible daño, ya no es mantener constante nuestra propia salud, ¿veis? O sea, implícito en toda mi intervención está la corporalidad, porque al final es un punto muy importante en todos mis análisis, y como el cuerpo, te distancias del propio cuerpo, ¿no? Porque al final las necesidades básicas ya no son lo que priman, sino que prima esa acumulación meritocrática configuradora de un portafolio vital, ¿no? Es la autoinversión, es la atracción de inversionistas, es el rendimiento, es la optimización de sí, es la empresarialización de sí en términos, bueno, pues eso, meritocráticos en un espacio competencial constante, y básicamente es participar, y con ello pues yo creo que se puede observar bastante claro esa separación entre los cuidados de sí, de los que incluso nos habla la RAE actualmente, con los cuidados de sí que podríamos entender desde el neoliberalismo, donde nos distanciamos de nuestras propias necesidades básicas. Y bueno, lo dejo aquí para no alargarme demasiado, porque ya me he alargado un poquito. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pilar. Después de lo que ha planteado Pilar en el plano ontológico, yo voy a intentar hacer una intervención de transición para poder pasarle la pelota correctamente a Albén, siendo mucho el estilo futbolístico, porque tampoco realmente. Entonces, únicamente voy a querer mostrar dos cuestiones fundamentales, que además yo creo que son conocidas bastante bien por todos vosotros, en tanto estéis interesados en este tipo de cuestiones, así que tampoco voy a descubrir nada particular. Y voy a mostrar, como digo, dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, por qué el trabajo es un objeto privilegiado de estudio para comprender las transformaciones sociales y, por tanto, un objeto privilegiado de la filosofía social. Y, en segundo lugar, algunos de los cambios que ha sufrido el empleo, que ha sufrido el trabajo por la nueva cultura regulatoria y la implementación definitiva de la cuarta revolución industrial. ¿Vale? Vamos a ver un poquito también los cambios regulatorios del neoliberalismo y, en este
acerca de la cuestión del trabajo de reproducción. Así que, en primer lugar, el trabajo como objeto de la filosofía social. Bien, ¿se me oye bien? Es que tengo la impresión de que con la mascarilla se me oye muy bajito. ¿Me la quito? Vale, bien. Uno de los pocos consensos que podemos considerar con seguridad vigentes en nuestra sociedad es el de la creciente importancia del trabajo en nuestras vidas y también en nuestras preocupaciones. Aunque el éxito del término precariado, del que diera cuenta Clara en la anterior sesión, tan relacionado con todas estas cuestiones, ya quede algo lejano en el tiempo, la reflexión sobre las penalidades laborales ha ganado un amplio terreno en los últimos tiempos. Tanto las consecuencias del distanciamiento social inducido por la pandemia se han unido a un malestar que llevaba algún tiempo expresándose de manera más o menos tácita y que ya ha propiciado, como sabéis, ciertas iniciativas políticas que abogan explícitamente por la reducción de la jornada laboral. En el caso de Bélgica, por el lado malo, por decirlo de alguna manera, y en el caso de España, que como sabéis, más países está abogando por ello. Pues bien, si bien podríamos aducir que hay motivos de carácter histórico, de carácter económico, para explicar tal situación, yo creo que esto no explica suficientemente por qué ha ocurrido esto, ¿no? Entonces hay espacio para lanzar algunas hipótesis. Pues bien, si creo, y no creo solamente yo, sino si se cree que el trabajo ha alcanzado tal importancia, es antes bien por el carácter de gozne que tiene. Efectivamente, el trabajo ha de ser considerado como un punto de intersección fundamental entre los elementos subjetivos y objetivos de la vida social. Esto es aquel ámbito donde se condensa la contradicción más vieja de la época moderna, ¿no? La que existe entre el ciudadano y el burgués, o, en otros términos, la antinomia existente entre el inalienable derecho de acceso a la riqueza social que nos corresponde por nuestra inherente dignidad humana y la maldición bíblica de ganar el pan con el sudor de nuestras frentes, o sea, la contraposición entre lógicas asistenciales y retributivas. Históricamente, esta oposición surge con la época moderna, está íntimamente relacionada con la concepción de la propiedad aparecida al compás del desarrollo de la economía política, de algo hablaron tanto Pablo Escoto como Julio Martínez Caballar en su ponencia acerca de estas cuestiones. Pues bien, tiene que ver con esa concepción de la propiedad aparecida, como digo, al compás del desarrollo de la economía política y también una cierta recepción del antiguo derecho romano en el proceso de codificación. Y podemos decir que alcanza en la filosofía del derecho hegeliana una de sus máximas, entre otras expresiones, ¿no? Como acertadamente han leído, entre otros, Honneth y más específicamente Rael Jäggy, el sistema de las necesidades hegeliano puede resultar un lugar privilegiado desde el que observar el trabajo. Explicado esto de manera algo burda, podemos decir que esta noción sirve a Hegel, insisto, de manera algo burda, sirve a Hegel para explicar el funcionamiento de una sociedad civil sometida a una doble condición, de ser tanto una comunidad política caracterizada por un cierto espíritu de vida en común, un cierto ethos, así como una reunión de sujetos privados de intereses contrapuestos que cuentan únicamente con la institución del mercado para poner en común el resultado de su actividad económica. Este segundo es evidentemente el rasgo fundamental de la sociedad capitalista. Sometida a dicha doble condición, en la sociedad que describe Hegel, el trabajo ha de ser entendido como algo más que un medio para conseguir ciertos fines. Desde la óptica hegeliana del sistema de necesidades de la sociedad civil, el trabajo constituye una participación dentro del sistema de los recursos globales de una sociedad, es decir, y aquí cito a Jäggy, una participación en el complejo de habilidades y competencias que la humanidad ha adquirido en el transcurso de su historia, así como las instituciones sociales que reposan sobre estas, ¿no? Sobre esas capacidades de la humanidad, y que a su vez son posibles por las mismas. Esto es, que dichas capacidades son a su vez posibles precisamente por el establecimiento de dichas instituciones. Bien, fin de la cita. Lo que la autora alemana está expresando aquí es que el trabajo tiene que ser comprendido como aquella actividad que va más allá de la sola contribución al acervo de la producción del bienestar social. Es antes bien una actividad ligada al reconocimiento social que nos vincula con la tradición histórica de las instituciones específicas de una sociedad y que por su apoyo a las estructuras sociales no puede obviar, y esto es importante, la madeja de asimetrías de poder, desigualdades y características sociales de las que se nutre, con las que está interrelacionada. Para expresarlo en términos más concretos, podemos ayudarnos de Kukie, que en un texto ha explicado que el trabajo tiene una triple centralidad en la sociedad moderna.
En primer lugar, es central en cuanto constituye un programa político central de las sociedades, tendría por tanto una centralidad geométrica. También sería central en su calidad de fundamento de la estructura organizativa de los sistemas, las instituciones y prácticas políticas, tendría por tanto una centralidad constitutiva de la sociedad en la sociedad moderna. Y por último, es también importante en tanto es el vector principal en la reproducción y o transformación de las relaciones sociales. Esto es, por tanto, es una centralidad como instrumento de acción política, y una centralidad, por tanto, de carácter dinámico. Bien, a continuación vamos a mostrar lo útil de esta perspectiva que pone al trabajo como objeto central, como cuestión central de la filosofía social, mediante dos ejemplos en los que se va a hacer patente que el análisis de la realidad del trabajo implica poner atención simultánea sobre las instituciones, las condiciones económicas, las relaciones sociales entre los individuos de una sociedad y los aparatos discursivos legales de los que dicha sociedad se dote. Lo vamos a ver primero en el ámbito de la regulación laboral contemporánea, donde vamos a ver que esa creciente flexibilización de las disposiciones regulatorias tiene su incidencia también en el ámbito laboral. Y en segundo lugar, de manera muy rápida, vamos a abordar la transformación del trabajo reproductivo por efecto de la tecnología, de manera, ya digo, muy introductoria, porque de eso se va a ocupar particularmente el mundo. En esta segunda parte, al contrario que en el caso del derecho, veremos que un factor eminentemente social, como es la estructura patriarcal, mantiene estática la descripción de la realización de dichas tareas de reproducción al sector femenino de la población. Además, espero hacer ver que las cuestiones relacionadas con el trabajo, como veremos, se analizan mejor desde aproximaciones que atienden siempre a la realidad social, desde la que indefectiblemente, como veremos, siempre se hace patente la deficiente realización de los ideales que propone el derecho. Así que vamos a esa primera parte de la cuestión del derecho. Y bien, como sabéis, el gobierno del trabajo por la nueva economía de los algoritmos, la gig economy, y más en general el impacto de la economía en el mundo laboral y las normas que lo regulan han de ser abordado desde un doble punto de vista. En primer lugar, un punto de vista de carácter transnacional, que podríamos considerar un marco estructural, y otro punto de vista de carácter inmanente a las propias prácticas, a las propias relaciones laborales, que podríamos caracterizar de tipo micro, pero bueno, esa dicotomía tal vez no sea muy indicada, así que dos puntos de vista, ¿no? Y no dos tipos de estructuras. Desde ese primer punto de vista más general, podemos decir que el paisaje del capitalismo digital contemporáneo está caracterizado fenoménicamente por el peso de un pequeño grupo de empresas. Las empresas que se denominan habitualmente las GAFAM, ¿no? Porque son Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Estas empresas, como sabéis, están caracterizadas muy rápidamente en hacer de su posicionamiento como intermediarias un negocio millonario. ¿En qué sentido? Dichas empresas, aprovechando su fáctica posición de monopolio en la prestación de un servicio o su propio tráfico de uso de su plataforma, constituyen lo que se llama mercados de vendedores, es decir, que convertidas en el único proveedor fáctico de un servicio determinado, se aprovechan de los beneficios que les otorga su capacidad de establecer las condiciones de acceso a dicho mercado, tanto para los productores o empresarios que operan en dicho mercado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el impuesto que una empresa como Amazon puede cargar a las empresas que quieran operar en su marketplace, como a los propios usuarios que interactúan en dicho mercado, que disfrutamos de un servicio gratuito, solo aparentemente, pues dicho uso gratuito, esto lo sabemos, conlleva siempre la eterna contraprestación de la cesión de nuestros datos, usados la mayoría de las veces con fines publicitarios, cuando no para fines más espurios, dicho sea de paso. Pues bien, la clara incapacidad de los gobiernos nacionales para meter en cintura a estas empresas se vincula, sin duda, parcialmente con las particularidades, con las especificidades de estas compañías que dificultan su fiscalización. No obstante, y esto es lo que me interesa y lo que verdaderamente es relevante aquí, esto también tiene que ver con las transformaciones sufridas por el propio derecho en el marco de la globalización económica y su estructuración política a través del neoliberalismo, en dos fenómenos que vamos a ver en este sentido. En este marco, una de las consecuencias de la propagación de la gobernanza neoliberal ha sido la reestructuración regulatoria estatal con el objetivo de adecuarla satisfactoriamente a los principios del mercado. Como sabemos, las regulaciones estatales cada vez más se adecuan de manera más perfecta, ¿no? O al guante cada vez más ajustado a los principios mercantiles. Un resultado que sin duda se explica, pero no únicamente,
por el creciente peso de los organismos transnacionales, Unión Europea, OMC, FMI, pero también, y esto es lo que nos interesa incidir aquí, por la creciente importancia y la creciente privatización y determinación por las partes, los contendientes en juego, de la regulación de los contratos internacionales, que si bien parece una cuestión de parte, ¿no?, los contratos internacionales, es sin duda una cuestión bastante central por el peso que estos adquieren en el marco de una economía fuertemente internacionalizada y fuertemente financiarizada. Como sabéis, que son ambos factores que caracterizan al modo de regulación económico de carácter neoliberal. Bien, tal fenómeno, que se denomina de manera algo lábil, tal vez, ¿no?, porque es un término bastante general, como nueva lex mercatoria, tiene como consecuencia principal que el derecho privado internacional se ha desestatalizado, es decir, se ha quitado del ámbito de influencia de los estados, lo que ha dado lugar, además, a una legitimación de la correlación de fuerzas existentes, prácticamente hablando, en el ámbito de los negocios internacionales. Dicha correlación de fuerzas se fija a través de mecanismos de derecho privado, como puede ser el arbitraje, y es posteriormente ejecutado por los estados, que asumen sin más su aplicación. Se establece así el fundamento de un nuevo ecosistema legal en el que, como decimos, se hace patente una pérdida del monopolio estatal, que anteriormente sí que poseía, en la implementación de regulaciones. Dicha merma se materializa también, por ejemplo, en la creciente proliferación de los códigos de conducta como forma de legislación económica en su conjunto. Y que, por supuesto, se implementa con el objetivo de intentar impedir una legislación estatal severa que pusiera más restricciones, más regulaciones al poder de estas empresas. Su máximo exponente se encuentra, por ejemplo, en la creciente también imposición de mecanismos de lo que se llama gobernanza, palabra que, como sabéis, gobernanza remite a un tipo de proceso de producción legislativa que incluye en su propio procedimiento, en su propio proceder, a lo que se llaman los interesados, los stakeholders, en su formación. Si bien un mecanismo como el de la gobernanza, que no deja de tener ciertas trazas, si queréis, ¿no?, ciertas trazas de cierto mecanismo democrático directo, puede resultar atractivo en abstracto, se ha mostrado, se ha criticado que mecanismos como el de la gobernanza puede albergar potencialmente severos déficits democráticos. Particularmente han sido resaltadas las dificultades de la gobernanza, pues en primer lugar para adecuarse posiblemente al interés común. En segundo lugar, también ha sido señalado la incapacidad de las dificultades de la gobernanza para seleccionar una muestra completa de los participantes o posibles participantes en stakeholders en ese proceso de legislación. Y en tercer lugar, también ha sido señalado en el proceso de la gobernanza que tendría ciertos problemas para garantizar un equilibrio de la correlación de fuerzas entre los participantes, ¿no? En este sentido, ya sé que lo he dicho muy rápido, podemos incidir después en esto en el marco de las preguntas. Sí que creo que más o menos se ve que en el marco jurídico neoliberal conlleva sin duda alguna una pérdida de poder de los antiguos garantes de la correlación de fuerzas aceptadas, que sin duda pasaba por los estados nacionales, ¿no? Se trata sin duda de una situación que por su ausencia o carencia de regulación resulta turbulenta, de la que nos queda además concretar en qué términos se traduce esto para la cuestión del empleo, para la cuestión del trabajo, ¿no? Cuestión a partir de la cual también vamos a ver qué consecuencias ha tenido, ¿no?, el proceso de plataformización para las propias prácticas del trabajo. Bien, entonces vamos a ver cómo este marco se traduce en la cuestión del trabajo. La característica fundamental del nuevo panorama del trabajo en este marco se resume básicamente en que la vulnerabilidad del trabajador se ha convertido en un factor productivo de las empresas, y podríamos decir en el principal factor productivo de las empresas. Sin duda alguna, jugar con la fragilidad de la fuerza de trabajo no es algo nuevo, pero podemos decir que hoy las formalizaciones jurídicas de los modos de trabajo atípico propios de la gig economy están aprovechando aquellas áreas del derecho laboral sometidas a disputa para imponer de manera general modelos laborales que les favorezcan, generando con ello estados de cosas que propicien, pues,
la obtención del máximo rendimiento de los trabajadores sin una contraprestación justa y recíproca. Esto es posible por dos motivos principales. Podríamos deducir más, pero dos motivos principales. En primer lugar, por la rapidez de la propia implantación de las plataformas en comparación con la lentitud propia del proceso legislativo. Esta cuestión ha imposibilitado a los gobiernos nacionales abordar el fenómeno de la economía digital en su complejidad y ha hecho que solo hasta muy recientemente, ¿no?, en el Estado español, la estructura legal de dichas empresas reposara sobre sentencias particulares, es decir, en jurisprudencia, ¿no?, en jurisprudencia que, como sabemos, tiene un menor rango jurídico o menos noble que otras formas de derecho. En el caso del empleo ligado a las aplicaciones, las prácticas más cuestionables se han visto además favorecidas por un uso estratégico de las tecnologías que se encaminaba a un doble objetivo. En primer lugar, a negar, particularizar o invisibilizar la relación salarial, que como veremos en el caso del trabajo reproductivo ha sido como una vieja estrategia, ¿no? Y en segundo lugar, a impedir la comunicación entre los trabajadores, garantizando así pues, la completa inmunidad de este tipo de empresas, ¿no? Esta situación de indefinición ha sido además maximizada, agrandada por la mencionada cultura regulatoria de la gobernanza, que se concreta en el contexto práctico, en contextos proclives a lo que se ha denominado ingeniería contractual, ¿no? Las relaciones laborales se formalizan, ¿no?, y de manera preferente mediante acuerdos sectoriales y negociaciones de interesados, de stakeholders, ¿no? Eso sí, sobre siempre un mínimo, muy mínimo, que se aplica al conjunto del mercado laboral. Por todo lo mencionado, puede decirse que la acción judicial en el campo de las relaciones laborales se ha convertido indudablemente en un factor más a tener en cuenta en la maximización del plusvalor relativo por parte del capital. Son ahora los jueces quienes deciden sobre la aplicación de, y cito aquí a Pablo López Calle, dosis de laboralidad a cada relación en un continuum de formas contractuales que irían, ¿no?, desde el estatuto clásico de la máxima estabilidad y subordinación hasta el otro extremo, que sería el trabajo atípico de máxima flexibilidad, máxima autonomía. Bien, las consecuencias de estas estrategias son diversas. Si bien la más importante es la creciente inclinación de este tipo de empresas a la sobredemanda de trabajadores colaboradores, que se hace con vistas a generar un ratio de disponibilidad-prescindibilidad que sea lo más beneficioso posible para sus empresas. Como otras veces en la historia, la creación de este contemporáneo ejército de reserva funciona, por tanto, como un mecanismo de disciplinamiento que garantiza la superfluidad más rentable posible para los empresarios de los trabajadores, lo que asegura los beneficios a los inversores y hace a los trabajadores invisibles a ojos de los usuarios de las aplicaciones. Todo eso, por supuesto, al precio de degradar el trabajo de servicios en el conjunto de la sociedad, pero evidentemente no es eso lo que importa. En cualquier caso, y en este sentido, no debemos dejarnos nublar por posibles prejuicios, pensando o asumiendo de manera crítica que la relación entre usuarios y trabajadores de este tipo de plataformas es al mismo tiempo una relación entre diferentes clases sociales, ¿no? Pensando algo así como que los usuarios de este tipo de plataformas serían gente como de mayor clase y los trabajadores de pues, una clase más baja, ¿no? Porque no es cierto. Se ha mostrado empíricamente que no hay una asociación significativa entre la renta de los hogares y el uso de dichas aplicaciones para diversos motivos y, de hecho, muchos de quienes trabajan para dichas plataformas son a su vez usuarios de las mismas. La correlación, que sí resulta significativa, desde luego mucho más que esta porque no está, es la que ha vinculado el uso de plataformas para el trabajo de reproducción social y la existencia de un amplio sector de trabajo informal, que indica que a mayor extensión de un sector de trabajo informal hay también un uso mucho más recurrente de este tipo de aplicaciones. Esto muestra que en realidad la transformación, esta plataformización del trabajo puede ser leída más que como una transformación, ¿no?, como un tipo de formalización de la economía informal, ¿no?, antes que como una efectiva, ya digo, transformación del panorama laboral, ¿no? Pues bien, aunque tal vez lo he dicho un poco rápido, un poco atropelladamente, con lo dicho hemos cubierto más o menos los aspectos más significativos de las transformaciones jurídicas del trabajo. Y ya para finalizar y dejarle espacio a Belén, sí que me gustaría detenerme en la propia práctica del trabajo para observar qué impacto han tenido las tecnologías y ya diré dos palabras acerca de la cuestión del trabajo de reproducción, ¿vale? Pues bien, en cuanto a la transformación, en cuanto a la incidencia de las nuevas tecnologías y las propias prácticas laborales,
laborales. Bueno, pues está claro que la rapidísima extensión del uso de las tecnologías en los entornos laborales, ¿no?, hace que, ¿no?, el uso de dispositivos del tipo que sean ya no pueda ser ignorado como un factor de análisis en la realidad laboral. En el caso de la propia práctica laboral, el cambio más profundo que se ha generado por las TICs, ¿no?, por las tecnologías de la información y de la comunicación, ha sido el que se ha implementado, que se ha producido en la estructura espacio-temporal, que ha tenido como consecuencia pues, la creciente indistinción entre el tiempo de vida y el tiempo de trabajo, la creciente indistinción entre el consumo y la producción, que como todos sufrimos, yo creo que no hace falta que explique, ¿no? En cualquier caso, los estudios al respecto sí que señalan que las nuevas tecnologías han posibilitado una prolongación del trabajo fuera de sus espacios, antiguos espacios formales, de tres maneras diferentes. En primer lugar, a través de un proceso que denominan de intermediación. Con este proceso nos referimos a la capacidad que antes ya mencionamos de las plataformas para jugar ese papel de intermediarios entre solicitantes y formalizar de esta manera lo que antes o bien no se realizaba o se prestaba de manera informal. En segundo lugar, las nuevas tecnologías extienden el trabajo en tanto abren espacios para la co-creación. En los ámbitos digitales, en este sentido, es difícil determinar quién es el creador del valor, pues en realidad el valor es generado tanto por los aparentes productores como por los consumidores. Pensemos aquí en los beneficios que se producen a partir de lo que se ha llamado economía de la atención. Es evidente que desde un punto de vista marxista abstracto esto se podría discutir mucho, pero en cualquier caso yo creo que es relevante, ¿no? Sin duda, este factor, como digo, es relevante en el análisis de la intensidad y la cuantificación del trabajo digital. Pues ¿por qué? Porque teniendo esto en cuenta es evidente que hay una multiplicación de las formas de trabajo y de las experiencias que asociamos al mismo trabajo, ¿no? Y en tercer lugar, una tercera transformación tiene que ver porque las nuevas tecnologías o la nueva economía digital, las nuevas tecnologías dentro de las prácticas del trabajo, podemos decir que las nuevas tecnologías permiten una diferente relación con el espacio laboral y esto es muy relevante. Podemos decir que la tradicional oficina ya no es, y cito aquí a Richardson, dice, ya no es el sitio exclusivo para las actividades, sino que la actual oficina es más bien, nos dice Richardson, una situación en la que las operaciones de la tecnología digital pueden ser definidas como trabajo, ¿no? Hoy tendríamos no tanto un espacio, sino una situación. Tenemos hoy, por tanto, que por la implementación de estas tecnologías, la representación del trabajo se centra en la actividad laborante. Lo que ha de ser hoy calificado como trabajo es más bien un cómo se realiza una actividad, antes que qué actividad o cuál actividad se realiza o dónde se realiza una actividad, ¿no? En este sentido también podemos decir que se redefinen las propias relaciones entre trabajadores, ¿no? Y también las relaciones que existen entre el antiguo empleado y el antiguo empleador. El espacio laboral digital funciona creando entonces más bien espacios de coordinación, lo que le otorga sin duda un carácter dinámico, ¿no? Y en este sentido, el dinamismo que no tenemos más que observar la riqueza logística que tiene, por ejemplo, el reparto de la comida por riders, ¿no? Que es de una riqueza, yo creo que exuberante, ¿no? Y podemos decir que este espacio laboral coordinado se genera más que por antiguas lógicas contractuales, por medio de acuerdos flexibles entre los actores que formarían parte del proceso económico. Bien. Madre mía, me estoy quedando ya sin voz. Vale. Cabe preguntarse si estas transformaciones, que podríamos considerar de carácter general, también pueden ser aplicadas al trabajo de reproducción y cuidados. En pocas palabras, esto lo va a explicar de todas maneras mucho mejor que yo, Belén. El trabajo de reproducción y cuidados podemos definirlo de manera muy lábil como aquel trabajo que, como sabéis, permite el sostenimiento, bienestar y recuperación de la mercancía más preciada del capitalismo, que es la fuerza de trabajo. Estamos ante aquellas tareas que sustentan a los seres humanos como seres sociales con cuerpo. Es decir, nos referimos a trabajos de limpieza, de cocina, de cuidados, etcétera, 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 que han sido tradicionalmente invisibilizados y también asignados al sector femenino de la población, cuya prestación por añadidura siempre han realizado de manera gratuita, ahorrando dichos costes al capital.
Por lo que respecta al impacto de las nuevas tecnologías de la información en este tipo de trabajo, ya hemos adelantado que las nuevas tecnologías tienen la capacidad de formalizar aspectos del trabajo de servicios que antes se encontraban inmersos en la economía informal, ¿no? Por ello nos sorprende que las empresas digitales hayan hecho su aparición también en el ámbito del trabajo doméstico. Esto es interesante porque es algo que tal vez no esté tan presente en el ámbito social de nuestro propio país, pero que desde luego este tipo de apps se han implantado con mucha fuerza en sitios como Alemania, en sitios como Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, tal vez no es algo que tengamos tan presente aquí, pero sí que lo está en otros países, ¿no? Bien, a pesar de esto, yo creo que puede ser más interesante preguntarse por el trabajo de reproducción que se realiza fuera del mercado, esto es, por aquellas labores todavía adscritas mayoritariamente a las mujeres por considerarse trabajos inherentes al modelo cultural de la mujer, que la mujer realizaría por amor. Al fin y al cabo, además de que esto lo va a explicar ahora mucho mejor que yo, la prestación de actividades relacionadas con el trabajo de reproducción y cuidados por medios del mercado laboral no deja de ser un fenómeno que, en cierto modo, lleva ocurriendo desde hace décadas, por lo que su análisis, bueno, pues en este momento es menos relevante. Pues bien, en cuanto a este tipo de trabajos que se realizan fuera del mercado, estos trabajos de reproducción, los resultados provenientes de la sociología hablan de una transformación, sí, desde luego, en la que no obstante persisten los vestigios de la desigualdad tradicional. La situación que tenemos a día de hoy se puede resumir en la frase que pronunciara hace ya más de 40 años María Rosa de la Costa, que afirmó que la jornada laboral de la mujer no tiene fin, y cito aquí, dice, no tiene fin no porque no tenga máquinas, sino porque se encuentra aislada, y cierro cita. Con esta sentencia se alude a que son factores sociales y no elementos únicamente, exclusivamente tecnológicos, los que deben ser examinados para diagnosticar la existencia de transformaciones o no, evidentemente, en este tipo de actividades. No solo porque son imaginables usos de la tecnología que hubieran dado lugar a una colectivización de las tareas de reproducción, ¿no? Podemos pensar en servicios de lavandería colectivos, tal y como proponen Hester y Schnitzek, sino de igual modo porque los datos empíricos han mostrado que las mujeres siguen siendo las que se hacen cargo de las tareas domésticas y, de hecho, si ha habido una reducción de las horas que las mujeres dedican a dichas tareas, es antes bien porque ha habido una bajada general de los estándares de limpieza y atención a lo doméstico en el conjunto de la sociedad. Por supuesto, el trabajo doméstico no es inmune a las transformaciones de las que hemos hablado antes. El tiempo dedicado a la cocina es una tarea de reproducción más que se ha visto intensamente externalizada, especialmente de los jóvenes, por las nuevas prácticas de consumo. Pero bueno, como vemos, este es un factor que está al margen de las tecnologías, ¿no? En estas nuevas prácticas de consumo se encuentran, como sabéis, pues esta nueva querencia por el recurso al servicio de comida a domicilio e ingestas realizadas fuera del hogar como una actividad lúdica más, ¿no? Esto es un fenómeno que ocurre con frecuencia. Sea como sea, las prácticas discursivas, además, en el cuidado de los mayores, siguen señalando que las tareas de cuidado siguen adscritas de manera naturalizada. Esto es algo que se puede ver en el propio análisis del vocabulario, de la autopercepción que tienen los hombres y las mujeres sobre su propio trabajo de cuidados. Es algo que se puede ver en el propio uso del vocabulario. Pues bien, estas prácticas discursivas, como digo, muestran que las tareas de cuidado siguen adscritas de manera naturalizada a las mujeres y como reflejo de dicha naturalización encontramos que el perfil de quienes trabajan en este sector son, como sabéis, en su mayoría mujeres, especialmente de origen migrante. Una fiel muestra de esta situación se encuentra en el reciente informe del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, que expone estadísticamente cuestiones que ya sabemos. Como son la persistencia de fenómenos como la segregación vertical y horizontal de género, la mayor dedicación de las mujeres a los cuidados y la brecha de género en riqueza y salario en la población europea. Como digo, ¿no? Parece que queda muy bien como citar un informe al respecto, pero son cuestiones que, bueno, de manera prácticamente natural, ¿no? Todo lo natural que puede ser este tipo de cuestiones sociales, ¿no? Pues ya sabíamos, bueno, ya lo sabía, bueno, sí, pero hay un informe al respecto. Bueno, en fin. Al contrario de lo que alguien malicioso podría plantear, es señalar dichas desigualdades, que dichas desigualdades perduran a pesar de los esfuerzos, no es un ejercicio de señalamiento estéril, incapaz de utilizarse de manera constructiva. ¿Por qué? Porque con ello nos hacemos conscientes de la necesidad de tener presentes la coexistencia de relaciones asimétricas de poder más allá de las que instituyó el mercado, tal como nos invita a hacer la perspectiva con la que abarqué al comienzo, ¿no?
Más concretamente, puede ayudarnos a ver con claridad el modo y la manera en que nuestras instituciones y leyes perpetúan concepciones de autonomía y cuidados que impiden el cambio social, ¿no? Como ocurría en la Ley de Cuidados de 2006, o el modo en que las instituciones públicas pueden servir de vector de transformación, porque efectivamente pueden serlo, ¿no? Son beneficios todos ellos que demuestran la importancia del establecimiento de interrelaciones entre diferentes áreas del conocimiento social. Bueno, pues tal vez un poco atropelladamente, tal vez un poco rápido, creo y espero haber hecho ver lo fructífero de acercarse a la realidad laboral para comprender las transformaciones contemporáneas. Pues como acabamos de comprobar, la realidad laboral se encuentra transida, interrelacionada con múltiples cuestiones como la realidad jurídica, tecnológica y social. Con ello, doy por finalizada mi intervención y doy la palabra a mi compañera Belén, que andará ahora en la cuestión de los cuidados. Bueno, aguante por poco, ¿eh? Se aguanta tanto. Bueno, pues además de empezar agradeciendo, por supuesto, a Nuria, Pablo y por supuestísimo a Clara contar conmigo y acogerme en este espacio, empiezo también sumándome a lo que ha dicho Clara al principio. Espero no haber montado un collage demasiado complicado, porque la verdad es que también he leído muchas cosas y creo que he mezclado muchos asuntos, pero bueno, la estructura que he decidido darle al final a mi parte responde a la mayoría de preguntas o de contradicciones con las que yo me he ido topando cuando he querido pensar el cuidado en el empleo en el marco de mi tesis, que está dedicada a los cuidados y la tecnología muy en general. Y es verdad que bueno, pues muchos de los marcos que suelo manejar o de los que nos provee la teoría feminista para entender la realidad de los cuidados parece que se caen o que no llegan a captar del todo la especificidad del empleo de cuidados, especialmente el contemporáneo. Entonces, bueno, voy a hablar, lo siento un poco porque al final no voy a hablar tantísimo de tecnología, sino bastante en lo que he puesto en el punto 2 de lo que creo que puede ser un concepto de cuidados productivo o capaz de acoger las reflexiones sobre el empleo y la tecnología que ha introducido un poco Clara, y que yo voy a continuar un poco en una línea bastante afín a lo que ella ha contado, para después aterrizar ese concepto de cuidados en el contexto del empleo y el de la crisis de los cuidados contemporáneos, y ya introducir algunas líneas de análisis casi tentativas, espero que no demasiado, para bueno, pues, aplicar este problema de la tecnologización de los empleos en el marco de los empleos de cuidado. Los tres elementos en los que, o alrededor de los que perfilaré estos problemas tienen que ver en un primer momento con cómo entendamos la tecnología en los tiempos del Big Data. Se podría resumir en la pregunta de si hay algo realmente específico o realmente un cambio cualitativo en la irrupción de la inteligencia artificial e incluso de la robótica en el ámbito contemporáneo. No es una pregunta que tenga una respuesta obvia, pero es verdad que bueno, hay discursos muy grandilocuentes sobre la inteligencia artificial con los que seguro que os habéis topado, que son bastante poco operativos para analizar las transformaciones que están ocurriendo de facto hoy, cómo la inteligencia artificial está dando forma a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras hoy en día. Otro punto es qué pasa con el cuidado en el ámbito laboral. Yo es que me peleo todo el rato con este tema, no sé si lo estoy pensando bien nunca, pero es verdad que aquí se está cruzando todo el rato las categorías que tenemos para pensar el cuidado, que tienen mucho que ver con la separación público-privada en la modernidad, con la distribución de tareas de acuerdo con género, o sea, de acuerdo con el género en el marco del post-revolución industrial, del capitalismo después de la revolución industrial, que cuando el mercado empieza a copar más y más tareas de cuidado, paralelamente a que las mujeres van incorporándose al mercado laboral masivamente, se hace, o a mí por lo menos se me hacen bola todo el rato las categorías. Entonces, bueno, eso es uno de los puntos que quiero abordar. Y, por supuesto, el contexto de la crisis de los cuidados, que no sé si hace falta introducirlo, pero muy resumidamente la crisis de los cuidados es la manera en la que nos referimos generalmente
la discrepancia que existe entre las necesidades de cuidado de la población y la capacidad de nuestras estructuras sociales y de nuestras dinámicas sociales para proveerlos adecuadamente. Esto no se traduce, o no generalmente, o no por lo menos en nuestro contexto inmediato, en que esos cuidados no se estén realizando, sino que se traduce en que se están realizando mal y en condiciones precarias para las personas que los ejercen, ya sea en el ámbito doméstico o en el ámbito laboral o extralaboral. Bueno, fenómenos consecuencia de esto, lo sabemos perfectamente, ya lo comentó Sara Moreno también en la última sesión, son las dobles y triples jornadas de las mujeres, las cadenas globales de cuidados, etc. Creo que no me estoy olvidando de nada. Bueno, es verdad que, aunque casi se da por hecho, ¿no? Pero la crisis de los cuidados no es un accidente del neoliberalismo, evidentemente está relacionado con las dinámicas propias de la... pues el concepto de neoliberalismo que podemos compartir y que es un poco el que ha presentado Pilar, de esta fagocitación de la mentalidad económica a todos los ámbitos de la vida, que deja fuera todas las actividades, incluso inclinaciones afectivo-morales que no entran dentro de esta racionalidad. Sobre el cuidado, voy a introducir una definición diferente de la que ha dado Clara, aunque creo que perfectamente compatible, evidentemente, que es verdad que es casi la más clásica, de las más clásicas, de las que más se discuten, ha sido contestada, pero tampoco yo creo de una manera que nos permita descartarla. Y para mí la verdad es que es la más satisfactoria que me he encontrado. Además, Tronto, en Frederick Fischer no ha continuado tanto por estas líneas, pero Tronto sigue utilizando en sus últimas obras, todavía en sus últimos artículos más recientes, no ha revisado esta definición, la que sigue utilizando. Veis que es deliberadamente amplia, y esto me interesa especialmente. Dice que es un tipo de actividad que incluye todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo de manera que podamos vivir en él lo mejor posible. Me interesa porque también es capaz de captar algo que va a ser importante en alguno de los puntos de la exposición, que es este mundo tan amplio. Mantener nuestro mundo permite dar cuenta no solo de las actividades de reproducción inmediata de la vida, que es lo que más intuitivamente asociamos con los cuidados, sino también de... no me estoy acordando ahora de la autora, luego os busco la cita que iba a decir aquí. Un asunto muy importante que es la reproducción... la importancia de la reproducción y el mantenimiento y la transmisión de los conocimientos compartidos de la sociedad, de los saberes y de las de la cultura, en un sentido así muy, muy burdo, de una sociedad de unas generaciones a otras. Y me interesa especialmente para lo que voy a introducir después, madre mía, yo ya espero no pasarme de tiempo, perdón. Me interesa centrarme un momento en la dialéctica que vivimos en los cuidados hoy en día, no creo que sea específica de la contemporaneidad, entre, por una parte, la invisibilización y la desvalorización evidentes, ¿no?, ligadas a su feminización, pero por otra parte una romantización que no es a priori contradictoria, pero es igualmente funcional a esa invisibilización. O sea, el cuidado es algo natural, que hacen las madres por sus hijos, que además es lo más bonito, que además surge solo. Por supuesto, esto está ligado a la naturalización de los roles de género, pero no solo, porque una cosa que nos ocurre, y es lo que quiero explicar en relación con la tecnología, es que caemos muchas veces en recuperar este mismo discurso cuando estamos intentando reivindicar la importancia de los cuidados. Y quería arrancar de un error que me parece que es común y que nos permite conectar algunos de los problemas que hay al pensar el cuidado con el empleo, que yo me he encontrado, y al pensar el cuidado con la tecnología. Es un mismo concepto de cuidados que, demasiado centrado en este polo romántico de lo que hacemos por amor y además no nos permite pensarlo del todo, no nos permite centrarnos en los problemas más urgentes que hay, tanto relacionado con el empleo como relacionado con la tecnología. ¿Qué pasa con el empleo? Bueno, es que esto, la idea de que el cuidado es lo opuesto al empleo, lo opuesto al mercado, el refugio, no es solo el discurso con el que estamos perfectamente familiarizados de la familia nuclear del siglo XIX para acá, especialmente en el siglo XX, ¿no?, de las dos esferas de actividad de las que habla Fraser en su análisis. Esto es así y esto es algo contra lo que ha trabajado la teoría feminista. Pero todavía hoy, muchas veces cuando se habla de los cuidados, seguimos concibiéndolos como aquello que nos va a permitir
escaparnos o rebelarnos frente a la tiranía de la mercantilización y frente a la tiranía que ejercen los empleos sobre la vida de las personas. Es decir, queremos menos tiempo para trabajar, más tiempo para cuidar. Esto es un lema con el que yo misma me podría sentir perfectamente reconocida. En este sentido puede ser discursivamente útil, pero es verdad que nos topamos con el problema de qué pasa con las mujeres que sufren esta opresión, además especialmente aguda en el ámbito del empleo, pero estamos hablando de los empleos de cuidados que están recogiendo además porque el resto de las mujeres más privilegiadas se han incorporado a los trabajos liberales o más fáciles, más reconocidos, socialmente. Creo que parte de este problema lo solucionaríamos con este concepto no romántico o más mundano del cuidado, que tiene que ver con incorporar dentro de él la violencia que puede existir en los contextos de cuidado, incorporar lo que no es necesariamente bonito, que tiene que ver con la limpieza, que tiene que ver con la preparación de las comidas, lo que no tiene necesariamente que ver con lo afectivo y con lo relacional, que también forma parte del mantenimiento de la vida, y sobre todo lo que tiene que ver con no querer hacerlo, que sea un trabajo penoso, que sea un trabajo que no es necesariamente hecho por amor, sino por obligación, porque venga esa obligación de donde venga, etc. Bueno, ya me he adelantado un poco, pero creo que lo mismo ocurre cuando se contrapone el cuidado con la tecnología, y es que uno de los problemas fundamentales en la literatura sobre la tecnologización del cuidado tiene que ver con lo que se llama el cuidado frío, generalmente en la literatura, el cold care, de que, bueno, pues que si nos cuidan máquinas vamos a perder algo que intuitivamente nos parece valioso, humano, emotivo del cuidado, ¿no? Y de nuevo estamos pensando en una madre amantísima y abnegada cuidando a su hijo. Este modelo, que no es solo culpa de los relatos históricos, sino que también está bastante presente en los análisis de las primeras teóricas del cuidado, de que se centraron sobre todo, bueno, estoy pensando sobre todo en Kitty, pero bueno, no tanto, incluso autoras más previas, que se centraron en la figura de la madre, muy en el contexto también de los años 70 y en diálogo un poco con los feminismos de la diferencia, en la figura de la madre como alternativa a esa lógica patriarcal de relación, ¿no? Entonces la madre en una relación diádica que cuida amantísimamente a su hijo como el modelo universal de cuidados. Claro, este modelo, que necesariamente es afectivo y necesariamente es relacional, también parece que casa intuitivamente mal con nuestra idea de la tecnología, ¿no? Entonces aquí se evocan un montón de ideas casi distópicas sobre, pues de repente va a una sociedad donde solo nos van a cuidar los robots y no nos vamos a cuidar unos a otros, etc. Creo que esto también nos desvía de cómo la tecnología está influyendo en los entornos de cuidado ya hoy cotidianamente a través de mecanismos de inteligencia artificial, o a través también de máquinas físicas, de incluso robóticas, como luego mencionaré muy brevemente, cuando precisamente responde a una concepción, yo creo que puede ser demasiado limitada del cuidado, o que solo está recogiendo una dimensión del cuidado o una parte de lo que es el cuidado. Bueno, para saltar un poco este problema, bueno, ya pasando a cómo sería el cuidado en el empleo, o sea, cuál sería este concepto de los cuidados no romantizado, capaz de captar toda la complejidad de los cuidados, especialmente teniendo en cuenta que muchos de los empleos, esto es especialmente importante en el empleo, porque muchos de los empleos de cuidado son precisamente de la parte menos agradable o menos bonita de cuidar. Es verdad que pensamos mucho en, bueno, quién va a cuidar de los mayores, quién va a cuidar de los niños pequeños. En general, las personas están bastante más dispuestas a cuidar de los niños pequeños que de las personas mayores, y esto se ve, bueno, no tengo ninguna cita que queda también mucho más elegante, pero en general los permisos, en estas dinámicas de cómo los hombres van ocupando más o menos progresivamente algunos espacios tradicionales de cuidado, es mucho más habitual que se incorpore al cuidado de las criaturas que se incorpore al cuidado de las personas mayores. Y ya no voy a hablar de lo que es, bueno, limpieza de espacios, etc. Aquí os cito, para saltar un poco este problema conceptual, a un libro que me ha gustado muchísimo de Mignon Dufy de 2011, que se llama Making Care Count, que es un análisis de los empleos de cuidado, de la evolución, la historia de los empleos de cuidado en el contexto de Estados Unidos. Es muy contextual, muy histórico, pero me interesa el armazón conceptual que presenta, es muy útil. Y ella distingue entre trabajo nutritivo, yo es que no sé muy bien cómo traducirlo, perdóname porque queda como un poco raro en español, y no nutritivo.
el cuidado nurturant es el que sí que implica necesariamente relación entre las personas. Y aquí ella habla, en el ámbito del empleo, sobre todo de la evolución histórica en lo que ha dado lugar a la enfermería y la medicina, el trabajo social y la educación, las maestras y profesores. Había más categorías, ¿no? Pero bueno, ya se centra en estas tres. Y el non-nurturant es el que no lo implica, el que sí que entraría dentro de este sostenimiento de la vida, actividades necesarias para el sostenimiento de la vida, para mantener nuestro mundo lo mejor posible, pero no implica interrelación necesariamente entre las personas. Aquí está desde la limpieza hasta la preparación de las comidas, y estas dinámicas que ha comentado Clara de externalización de algunas de estas actividades, como es la preparación de las comidas, creo que es muy interesante verlas desde este prisma. Con estas dos categorías se solapan dos que no quería dejar de mencionar, pero que no voy a entrar en ellas. Una es la de Intimate Labor, que es verdad que está muy asociada a trabajos que tienen que ver con la relación personal, especialmente corporal. Y es una categoría que se ha utilizado mucho también en el ámbito anglosajón para hablar de cuidado, trabajos de cuidados, pero también otro tipo de categorías que son límite y que yo todavía no me he metido a pensarlas, que es todo un tema, como el caso del trabajo sexual, muy importante, pero también otro tipo de atenciones emocionales y de implicación personal que generan dinámicas de poder complejas y que no son exactamente de cuidado. Y otra categoría central, que no la he puesto por ahí, pero es la del trabajo emocional de Hochschild, evidentemente, que se solapa un poco con el trabajo nurturant, pero no tanto. O sea, creo que esta diversidad de categorías muestra también la complejidad de qué pasa cuando hablamos con el empleo. O sea, para Hochschild, el trabajo emocional, en dos palabras, es aquel que implica performar emociones por parte del trabajador con el objetivo de crear ciertas emociones en el usuario, en el cliente. Ella hace un análisis muy interesante de las azafatas de vuelo, creo que es un ejemplo que se ve muy bien, ¿no? La historia del trabajo doméstico muestra que el trabajo doméstico no es un fenómeno inédito ni específico de la contemporaneidad, que siempre ha habido personas empleadas en lo que podríamos considerar un hogar. Lo que ha cambiado probablemente más son la configuración de los hogares. Os he puesto, Lucy analiza esto, pero el análisis clásico de Fraser, no tan clásico, pero el análisis de Fraser, las contradicciones entre capital y los cuidados, también refleja esto muy bien, creo. Pero sí es verdad que probablemente se pueda detectar algún tipo de especificidad en la profesionalización contemporánea de ciertos empleos de cuidado. Dufy señala que los empleos de cuidados contemporáneos, esto es bastante intuitivo, son el resultado de una profesionalización progresiva de tareas que antes se realizaban en el hogar, generalmente por las mujeres, pero no todas, hay ciertos cambios, y que esta profesionalización ha implicado también un cambio en la naturaleza de los trabajos. Ahora se cuida a los niños muchísimo más de lo que se les educa, con muchísimo más cuidado y institucionalización que previamente. Y es verdad que contemporáneamente dos fenómenos clave, que en España también son muy importantes como países tradicionalmente familiaristas que somos, es que el contexto neoliberal ha agravado o ha creado unas condiciones laborales especialmente precarias e irregulares o tendentes a la irregularidad para las mujeres empleadas en los sectores de cuidados, y que no todos los trabajos son iguales. O sea, que evidentemente los trabajos nurturant cuentan con un prestigio y un nivel de regularización mucho más grande que los trabajos no nurturant. Probablemente en diálogo con esta romantización del cuidado que decía. Cuanto más, por cierto, profesional y difícil y más capacitación y sanción necesitan estos trabajos, más son ocupados por hombres, evidentemente, aunque esas dinámicas están, pues como se ve en el caso de la medicina, ¿no? Parece que están también cambiando bastante. En este contexto, para hablar de la tecnologización, algunas de las... muchos de los estudios que hablan sobre cuál es el impacto de la automatización del empleo sobre la realidad global del empleo son incluso contradictorios. Y esto se ha comentado también en este seminario, como hay estudios que dicen que la mitad de los empleos, puestos de trabajo que existen hoy en día van a desaparecer, y hay otros estudios que dicen que no nos vamos ni a enterar. Y además esto por parte de instituciones tipo la OIT, como de grandes instituciones, ¿no? Parece que hay bastante incertidumbre. En lo que sí que parece que hay cierto consenso, incluso desde diferentes
digamos, facciones incluso ideológicas, o sea, desde diferentes instituciones de diferente corte, es que la automatización probablemente afecte mucho más a los trabajos rutinarios, a los trabajos que son siempre iguales, a los trabajos que no requieren creatividad, como de hecho parece ser que se puede observar que ha ocurrido en las diferentes oleadas de automatización que ha sufrido el empleo desde la revolución industrial. Bueno, esto intuitivamente es bastante aceptable. ¿Qué pasa? Que es muy habitual que en este tipo de análisis haya un epígrafe que diga, bueno, entonces con lo que nos vamos a quedar son con los trabajos que requieren el factor humano. ¿Y cuáles son estos trabajos por antonomasia? Pues el ejemplo clarísimo es los trabajos de cuidados, ¿no? El robot nunca nos va a poder cuidar, entonces este tipo de trabajos que requiere factor humano van a mantenerse más o menos al margen de la automatización. Creo que en esta idea subyace de nuevo esta idea romantizada del cuidado que considero que es problemática o que nos puede limitar en el análisis. No, hay muchísimas tareas de cuidado que son repetitivas, que son, de hecho, quizá automatizables, y estoy pensando en máquinas con las que convivimos. Pongo ejemplos muy contemporáneos para que sea más claro, ¿no? Como la Rumba, que nadie considera un robot asistencial, pero que entra, si te pones a pensar un poco, dentro de todas las definiciones que se han hecho de robots de cuidado. En este sentido sí que quería recuperar un análisis clásico, aunque me voy un poco lejos, pero es que tampoco quería entrar demasiado o sea, perderme demasiado en este punto de los análisis clásicos de la tecnología, el impacto de la tecnología sobre la vida de las mujeres. Pero este artículo inaugural de Ruth Schwartz-Cohen, que es del 76, hace un análisis muy interesante sobre lo que llama la revolución industrial, creo que lo llama en el hogar, sobre el impacto de la irrupción de todos los electrodomésticos de mediados del siglo XX en la vida de las mujeres que en este caso se hacen el modelo de ama de casa que analizó Betty Friedan, ¿no? Como el ama de casa de Estados Unidos el esplendor de la posguerra y de la aparición de la economía de consumo, etc. Bien, ella escribe este artículo un poco contra las narrativas dominantes que dicen que el impacto de la tecnología siempre supone compartimentalización de las tareas, simplificación de las tareas y aislamiento de las personas, y digamos como despersonalización de las relaciones entre las personas. Lo que encuentra ella analizando la vida de las mujeres, bueno, analiza muchos materiales, pero hace un análisis muy interesante de la publicidad en las revistas femeninas, es que en realidad con la aparición de los electrodomésticos en los hogares de clase media en Estados Unidos lo que ocurrió fue una complejización de las exigencias de las amas de casa. O sea, de repente como muchísima más demanda en el trabajo que tenían que realizar las amas de casa, sobre todo en el plano emocional, en el plano de la representación de la familia, en el plano del cuidado de los hijos, en el plano de pues el aprenderse muchísimas teorías sobre educación para poder educar bien a sus hijos, de estas cosas. Es decir, que el hipotético ahorro de tiempo para el que estaban pensados los electrodomésticos, en lo que se tradujo fue en una sofisticación de la ideología del ama de casa en el contexto de la aparición del auge del consumo, que de hecho repercutió en una probable pérdida de autonomía y calidad de vida para las mujeres, como luego, o sea, es que esto hila directamente con el problema que no tiene nombre de Betty Friedan. No quería entrar mucho más aquí, sí que recuperar la idea de que el impacto de la tecnología sobre aquellas tareas que se siguen considerando como marginales o no explícitamente reconocidas como lo que pasa en el empleo, lo que pasa en el trabajo, no es tan previsible como pueden ser otros análisis clásicos sobre la automatización y el trabajo. Sí que lo que he introducido al principio, bueno, pues hay que volver a preguntárselo, ¿no? Hasta qué punto la inteligencia artificial y la robótica, que son dos categorías solapadas, porque la robótica hace uso de la inteligencia artificial, por definición, suponen un impacto diferente o un impacto que podemos analizar con una continuidad con el impacto de otras tecnologías de otros momentos históricos. Hay dos categorías que me interesa especialmente explorar, que no voy a explorar mucho porque creo que ya me estoy pasando de tiempo, pero bueno, sobre las que van a girar las pinceladas que os voy a dar, que son el impacto sobre las relaciones de poder, evidentemente, y sobre las condiciones laborales. O sea, las relaciones de poder hablan en un sentido más estructural,
qué capacidad van a tener las trabajadoras en un sentido macro para negociar con sus empleadores, y las condiciones laborales en un sentido más cotidiano, si queréis, inmediato, de qué hago yo cada día cuando voy a trabajar. Bueno, 3 elementos que creo que se pueden aplicar, o que dan mucho juego cuando hablamos de los empleos de cuidado, aunque es un análisis de todos los empleos, son los que propone Crawford en el último libro, el de Kate Crawford, el Atlas de la Inteligencia Artificial, que es un libro del año pasado, que analiza desde una perspectiva más macro, más política, el impacto no solo en el empleo, sino en más cosas, pero bueno, en el empleo nos interesa especialmente. Ella subraya estos 3 elementos: la vigilancia, la evaluación algorítmica y la regulación del tiempo. La vigilancia es algo creo que bastante obvio y tiene que ver con el otro elemento que ha añadido ahí, que es el de la privacidad, que creo que vale la pena tratarlo de una manera específica. La referencia que he puesto de Carissa Belli creo que es un libro imprescindible porque es una demostración para mí muy convincente de cómo el tema de la privacidad no es tanto ético sino político. O sea, hay una dimensión fundamentalmente política en la gestión de los datos personales, no solo la suma de los problemas individuales que genera, sino una serie de problemas políticos que lleva asociados. El aumento de la capacidad de la vigilancia sobre los trabajadores es evidente, pero la evaluación algorítmica está muy relacionada con esto, es decir, la introducción de algoritmos en las relaciones laborales implica muchas veces tanto una pérdida de vista de quién es el responsable de las decisiones que se están tomando, como también una cuantificación extrema de los criterios que se utilizan para juzgar si un trabajo se está haciendo bien o mal. En el caso de los cuidados creo que es especialmente problemático, porque sí que creo que puede estar ligado con una compartimentalización de las tareas de cuidado, que yo hago mucho más por entenderlo como un complejo de actividades y disposiciones, mucho más que como una actividad concreta, y por lo tanto la particularización de actividades puede ser especialmente problemática. Y la regulación del tiempo, creo que hila también con el tema de los tiempos propios del cuidado y cómo los tiempos externos que se impongan sobre las tareas de cuidado pueden dificultar especialmente su realización. Estos 3 creo que son generales, pero luego añado otros 2 que creo que son más específicos de los cuidados que llamaríamos nurturat. De lo que yo conozco de momento, lo que más he trabajado en este sentido, con muchísima diferencia, es en el ámbito médico. Y muy a raíz, o sea, muy derivado de pues toda la tradición que existe de bioética, que es muy potente en herramientas y muy potente en implementación en general de reflexión sobre el terreno. Pues todas esas herramientas han funcionado muy bien para evaluar qué pasa con la tecnología en el ámbito de los cuidados sanitarios. La calidad del cuidado, o sea, qué pasa, que si la tecnología ayuda o no a la calidad del cuidado, influye evidentemente en cómo lo realizan las trabajadoras, pero un elemento que también me resulta especialmente importante es el de la autonomía y la capacidad de o la formación que van necesitando las trabajadoras para operar con una serie de máquinas que se les introducen en el entorno de trabajo. Es decir, lejos de cualquier narrativa de que los robots van a cuidar a las personas, en fin, cosas que desde luego pillan muy lejos y es que algún día van a ser posibles, lo que está ocurriendo es que se están incorporando de hecho máquinas en los entornos de cuidados. Lo importante es cómo interactúan esas máquinas con las trabajadoras, si les quitan o les dan poder de decisión sobre su propio trabajo, si les quitan o les dan poder de decisión sobre sus empleadores y sobre el resto de compañeras, si las aíslan o no las aíslan entre sí, si les permiten la comunicación entre sí o por el contrario particularizan cada trabajo. Esto tiene que ver con la participación de las trabajadoras en la toma de decisiones sobre las condiciones de sus trabajos. Aquí estoy pensando mucho en las instituciones médicas. Pero también en esta idea continua de que se tienen que estar formando continuamente porque ahora va a llegar una nueva máquina que va a ser capaz. O sea, hay un caso que creo que es muy claro sobre uno de los problemas, una de las cosas que pueden surgir, que es el del robot Da Vinci, que quizá conozcáis, que ha sido muy reflejado en prensa y demás. El robot Da Vinci se vende como un robot que opera a la gente autónomamente, un robot cirujano. Ya tiene muchos años, unos 10 o 15 años ya está. Muchísimos hospitales de España lo tienen, con las inversiones millonarias que esto ha supuesto. ¿Qué ocurre? Que el robot Da Vinci no opera solo, el robot Da Vinci necesita un cirujano que esté al lado. Es verdad que ayudan mucho, ¿no? Como que tiene, por lo visto, para ciertas operaciones que requieren de muchísima precisión, pues ayuda mucho a que sean más fáciles de hacer y
exitosas, pero tiene que haber un cirujano que sepa utilizar el Da Vinci, que esté capacitado para ello, que esté dedicado solo a ello, etc. No sé, hay hospitales españoles en los que no se está utilizando, de hecho. Creo que este es un caso bastante claro de cómo concebir la tecnología como algo externo al cuidado, que se introduce desde fuera y que está dirigida a un objetivo específico aislado de su contexto, puede de hecho dificultar el trabajo, la situación de las personas que están trabajando allí. En realidad la tecnología funciona continuamente en los centros de cuidado, sigue funcionando a niveles de complejidad más bajos o más altos. En el caso de los hospitales se ve muy claro, pero en los hogares también, o sea, quiere decir que cocinamos totalmente rodeados de máquinas. Creo que es necesario pensar la intersección entre la tecnología y los cuidados dentro de esta continuidad entre lo humano y lo tecnológico, por así decirlo, ¿no? Saltando un poco con este miedo a lo tecnológico. Pero bueno, en cualquier caso, todos estos problemas tienen que ver con quién diseña para qué y hacia dónde esa tecnología. Los problemas que podamos encontrar en la tecnología, yo pienso que es más fácil pensarlo si los situamos dentro de las tendencias generales de cómo organizamos el cuidado en las sociedades, quiénes lo hacen, cómo, en qué condiciones y qué priorizamos a la hora de los desarrollos tecnológicos y la capacidad de desarrollo tecnológico que tenemos, que es bastante amplia, pero bueno, hasta donde llega de momento. Creo que me pasó un montón de tiempo, ¿verdad? Pero ya está.